Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuevamente tenemos la presencia de nuestro amigo, el padre Tomás Agustín Veroch, párroco de San José, diócesis de Savannah. Esto es en Georgia, Estados Unidos. Él está en Estados Unidos en este momento y yo estoy en Ecuador. El tema que vamos a abordar es la Iglesia, Sacramento Universal de la Salvación, numerales 774 a 776, lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, obispo de la Diócesis de Latacunga, al Padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Padre Tomás, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Juan? Muchas gracias por invitarme y bueno, gracias a todas las personas que nos están escuchando también. Es un gusto estar por aquí nuevamente. Perfecto, Padre, muchas gracias a usted por su tiempo para conversar con nosotros sobre este importante tema del catecismo. Bien, recuérdenos un poquito, a pesar de que es conocido, muy conocido en las redes sociales, pero recuérdenos un poquito quién es el Padre Tomás Agustín y cuáles son sus actividades dentro de la Iglesia. Bueno, el padre Tomás Agustín es un pecador, como siempre, como cada uno de nosotros, pero bueno, bendecido con la misericordia de Dios en la cual siempre confío. Y bueno, por gracia de Dios soy sacerdote de Jesucristo y bueno, como bien usted explicó, soy de la diócesis de Savannah, Georgia, Estados Unidos, párroco de la parroquia San José. Pero originalmente soy argentino, eso es bueno decirlo siempre, porque ese es mi lugar de origen. Y digamos que me dedico un poco a la docencia, porque bueno, primero soy sacerdote, pero también soy profesor de filosofía, es una de las cosas a las cuales me he dedicado en mi vida. Y actualmente estoy ejerciendo la docencia en la diócesis de Savannah. Soy profesor de los catequistas de o sea, los que se están formando para ser catequistas, ¿no? Bueno, les estoy dando clases en una especie de seminario. Esa es una de mis actividades. Y después también tengo mis redes sociales, que mis redes sociales empezaron pequeñas, pero después terminaron siendo más grandes de lo que uno imaginaba. No por mérito propio, siempre porque Dios mandó la gente. A esos los llamo mis parroquianos virtuales, ¿no? Y bueno, tengo un canal de YouTube que justamente tiene mi nombre, FR Tomás Veroch. Ese canal de YouTube, muchos piensan que el FR es de Fray, pero no, no es de Fray, sino es de Father, que significa padre en inglés, ¿no? Y después tengo mi página de Facebook, que es Father Tomás Agustín Veroch. También ahí publico mis pensamientos, mis homilías y también mis reflexiones. Y tengo también mi cuenta de X, lo que sería el antiguo Twitter,
que se llama Padre Tomás Agustín Veroch. Entonces, en todas esas cuentas y en esas redes sociales, también tengo mi parroquia virtual, ¿no? Porque realmente hay mucha gente que no sé por qué, pero lo que yo les digo es, me sigue mucha gente, sí, pero yo siempre les aclaro que primero síganlo a Jesucristo. En la medida que yo los pueda acercar a Jesucristo, bueno, ahí me pueden seguir. Si algún día soy un obstáculo, no me sigan más. Pero básicamente eso es lo que hago actualmente y eso, eh, lo principal es la parroquia, las redes sociales son algo extra, pero eso me consume todo el tiempo, porque después, bueno, como sacerdote tengo que rezar, tengo que estudiar, bueno, en fin, es todo eso, digamos. Qué bien, qué bien. Y es una gran ventaja esto de tener redes sociales para difundir el pensamiento cristiano, para difundir la doctrina. Es un orgullo, en cierta forma, tener muchas páginas y canales de las redes sociales conducidas por sacerdotes y por laicos que están en la batalla por enseñar la fe. Es una linda ventaja. Yo le felicito a todo el mundo que tiene ese carisma de hacerlo. Sí, ciertamente. Creo que me parece que era Juan Pablo II el que llamaba a las redes sociales, o Juan Pablo II o Benedicto XVI, uno de los dos, pero alguno de los dos creo que llamaba a las redes sociales el sexto continente. Y la verdad que es así, porque podemos estar uno en China, otro en Rusia, otro en Arabia Saudita, pero estamos todos cerca por las redes, ¿no? Y se pueden usar bien o se pueden usar mal. Bueno, como todo en la vida hay que usarlo bien y usarlo para la evangelización puede realmente ayudar a salvar muchas almas, ¿no? Así que ciertamente los sacerdotes es algo que no solamente los sacerdotes, yo creo que todo evangelizador tiene que considerar las redes hoy en día para poder evangelizar, ¿no? Usarlas no para perder el tiempo, pero para poder evangelizar. Efectivamente. Y hay un sacerdote que tiene un programa que se llama Sexto Continente. Ah, sí, sí. Monseñor Munilla tiene... Ah, sí, 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 ciertamente, sí. Monseñor Murilla es muy conocido él también. oh, Yo lo sigo también en X. así es. ¿Quién no sigue a Monseñor Munilla? Todo el mundo casi. Sí, 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 es muy conocido y también muy bueno todo lo que publica, ¿no? Ciertamente. Muy bien, continuando con el programa, la iglesia hoy recuerda a Santa Josefina Vaquita, virgen, nacida en la región de Darfur, en Sudán, que siendo aún niña fue raptada y vendida en diversos mercados africanos de esclavos, sufriendo dura cautividad, pero al obtener la libertad abrazó la fe cristiana e ingresó en el Instituto de las Hijas de la Caridad, pasando el resto de su vida en Chio, cerca de Vicenza, entregada a Cristo y al servicio de los demás. Esto por el año de 1947. La cita bíblica que se ha escogido para el día de hoy está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 46-47, que dice: a diario acudían fielmente e íntimamente unidos al templo. En sus casas partían el pan, compartían la comida con alegría y sencillez sincera. Alababan a Dios y todo el mundo los estimaba. El Señor iba incorporando a la comunidad a cuantos se iban salvando. El tema de hoy es la iglesia, sacramento universal de la salvación. Padre, nos ayuda con una introducción a este tema. Ciertamente. Bueno, nosotros sabemos que el Salvador es Jesucristo, que es el sumo y eterno sacerdote y el Dios hecho hombre. Pero Cristo pudo haber salvado a la iglesia de muchísimas maneras, o sea, siendo Dios pudo haber elegido muchísimos caminos de salvación. Él no estaba necesariamente apegado a un camino. Sin embargo, él decidió fundar una iglesia, que es la Iglesia Católica, y por eso él como Salvador derrama su gracia a los hombres a través de su iglesia.
La iglesia tiene como centro la Eucaristía, por eso leíamos recién ese pasaje de Hechos de los Apóstoles, o sea, la Santa Misa, que es el santo sacrificio de Cristo en la cruz, es el centro de nuestra vida cristiana y es lo que nos hace ser iglesia. Una iglesia no es iglesia sin el Santísimo Sacramento. Entonces es una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta. Y como para redondear la idea, lo que quiero reafirmar es que nuestro Señor Jesucristo, siendo Él el Salvador del género humano, fundó la Iglesia para nuestra salvación. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y Él es la cabeza y todos los bautizados formamos parte de ella, algunos parte viva, otros parte muerta, porque uno dice los que no están en gracia de Dios están llamados a ser parte viva de la iglesia, pero todavía a todos nos falta conversión, sobre todo aquellos que no están en gracia, ¿no? Pero sin embargo, todos estamos llamados a formar parte de este cuerpo místico de Cristo y todos estamos llamados a la salvación. A eso nos invita el Señor a través de su iglesia y a través de la Eucaristía, que es el pan vivo bajado del cielo. Perfecto, nos vamos a una pausa y retornamos en un instante para continuar con el primer numeral de análisis. Mi nombre es Wilson R. Por el consumo de alcohol perdí mi hogar, porque consumiendo alcohol nunca le di la importancia que debería ser, más bien me dediqué, como quien dice, a consumir, estar con los amigos. Por eso quiero decirles que el consumo de alcohol no hace solamente perder la vida, sino también familias y hogares. Amigos, estamos de vuelta para continuar con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Tomás Agustín Veroch, párroco de San José de la diócesis de Savannah, en Georgia, en Estados Unidos, nos está ayudando con el tema La Iglesia, Sacramento Universal de la Salvación, numerales 774 a 776 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga, que hacen posible este programa. Los amigos que en este momento no pueden sintonizar Radio Latacunga, luego puede dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos Latacunga en YouTube. Allí va a encontrar más de 200 videos con enseñanza del catecismo. Tenemos mucho material. Bien, el primer numeral, el 774, dice, la palabra griega mysterion ha sido traducida en latín por dos términos, mysterium y sacramentum. En la interpretación posterior, el término sacramentum expresa mejor el signo visible de la realidad oculta de la salvación, indicada por el término mysterium. En este sentido, Cristo es él mismo el misterio de la salvación. No hay otro misterio de Dios fuera de Cristo. San Agustín, la obra salvífica de su humanidad santa y santificante es el sacramento de la salvación que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la Iglesia, que en las iglesias de Oriente llaman también los santos misterios. Los 7 sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, en la iglesia, que es su cuerpo. La iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. En este sentido analógico, ella es llamada sacramento. Qué bonito, y también se puede confundir a alguien. Padre, por favor, ayúdenos con su explicación y comentarios. Bueno, es muy bonita esta parte del catecismo. Habría muchas cosas que decir, pero podemos empezar explicando que misterio es aquello que nosotros solamente podemos conocer por la fe. Hay un montón de cosas que están veladas a nuestros ojos y que no las podemos explicar. Por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad. La razón humana puede llegar a que
Dios existe, como han llegado algunos filósofos tipo Santo Tomás de Aquino, pero sin embargo no podemos explicar el misterio de la Santísima Trinidad. Es un misterio que escapa a nuestra razón, no va contra nuestra razón, sino que la supera. La Iglesia es por decirlo así, una parte de todos los misterios de nuestro Señor Jesucristo y de todas las cosas que por ahí no podemos explicar con nuestra razón. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque la gracia que nuestro Señor Jesucristo transmite a través de los sacramentos y a través de la Iglesia no es algo que nosotros podamos ver, es algo que nosotros simplemente podemos experimentar en nuestro corazón. Por ejemplo, el caso de los sacramentos, a mí me ha pasado muchísimas veces que las personas que han recibido el sacramento de la confesión me han dicho: padre, al inicio estaba con un susto muy grande porque la verdad que no sabía cómo expresarme, no sabía qué cosa decir, no sabía realmente a qué apuntar, pero después de recibir la absolución recibí una paz que nunca había sentido en mi alma, en mi vida me había pasado una cosa así. Bueno, esa es la paz de Cristo, la paz que solamente Cristo puede dar. Entonces, en cuanto a la Iglesia, vamos a explicar primero qué son los sacramentos. Los sacramentos, como decía recién el numeral, son signos sensibles de la gracia de Dios. O sea, nosotros somos cuerpo y alma, y Dios sabe que nosotros necesitamos signos sensibles para poder recibir su gracia, que es su amistad. Pero los sacramentos no existirían si Dios no se hubiese hecho hombre y si Dios no hubiese muerto y resucitado. O sea, los sacramentos tienen inicio a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite recibirlos y a través de ellos nos permite recibir la gracia. Y la Iglesia nace del costado abierto de Jesucristo. Es decir, ahí está, cuando uno se pregunta ¿dónde está el nacimiento de la Iglesia? El nacimiento de la Iglesia está cuando a Cristo lo matan, lo matamos nosotros con nuestros pecados, pero en concreto lo han matado los soldados, los sumos sacerdotes, los fariseos. Bueno, cuando brota sangre y agua de su corazón, es ahí donde con esa muerte Cristo da muerte a nuestra muerte y con esa muerte Cristo da muerte al pecado. Y es ahí cuando nosotros estamos llamados a formar parte de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es nuestra cabeza que padeció por nosotros, murió y resucitó. Pero nosotros somos sus miembros. Todos los bautizados somos miembros de ese cuerpo místico. Y la Iglesia es, en ese sentido, sacramento universal de salvación, porque la Iglesia es necesaria para nuestra salvación. Dijimos recién que sin la muerte de Cristo y sin su resurrección no habría sacramentos, y sin sacramentos no habría gracia de Dios, y sin gracia de Dios no habría salvación. Lo mismo sucede con la Iglesia. Sin la muerte de Cristo y su resurrección no habría Iglesia. Sin Iglesia no habría gracia de Dios, y sin gracia de Dios no habría salvación. Todo, en definitiva, es gracia de Jesucristo. Y la Iglesia, en ese sentido, es sacramento universal de salvación porque así nuestro Señor Jesucristo en su infinita misericordia lo quiso. Quiso salvarnos a través de la Iglesia y a través de este misterio que solamente lo vamos a entender un poquito más, no sé si lo entenderemos completamente, pero lo vamos a entender un poquito más si Dios nos da la gracia cuando estemos en el cielo. Perfecto, perfecto. Nos alcanza todavía un tiempo para revisar el siguiente numeral. Muy bien. Ya, el numeral 775 dice: la Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la Iglesia. Como la comunión de los hombres radica en la unión con Dios, la Iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano. Esta unidad ya está comenzada en ella porque reúne hombres
de toda nación, raza, pueblo y lengua. Al mismo tiempo, la Iglesia es signo e instrumento de la plena realización de esta unidad que aún está por venir. Padre, por favor. Ciertamente. El pueblo judío en su momento era un pueblo cerrado, porque así lo había querido Dios. Dios había elegido un pueblo para que ese pueblo sea el pueblo elegido y para que de ahí nazca el Mesías. Pero ese pueblo no debía mezclarse con otros pueblos, no debía mezclarse con otras naciones. Ahora bien, en la mente de Dios estaba que todas las naciones puedan unirse y que todas las naciones puedan formar un solo cuerpo y también que todas las naciones puedan formar una sola iglesia. Eso estaba en la mente de Dios. Cuando Cristo vino y murió y resucitó, Cristo logró la unidad en él. La unidad está en Jesucristo y en su iglesia. No podemos separar nunca a Cristo y a la iglesia. Cuando, por ejemplo, a veces uno escucha, bueno, yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Es más o menos como decir, bueno, yo en realidad soy el padre del cuerpo de mi hijo, pero no del alma. O sea, sería una cosa totalmente ridícula decir eso, ¿no? O sea, un papá es el papá del cuerpo y del alma. Acá lo que tenemos que decir es, Cristo y la iglesia están íntimamente unidos. O sea, no se puede tomar a Cristo y rechazar la iglesia, ni se puede tampoco tomar la iglesia y rechazar a Cristo, ¿no? Por eso la iglesia es católica, que significa que es universal, es para todos. San Pablo dice, ya no hay judío ni griego, hombre o mujer, esclavo o libre, somos todos uno en Jesucristo. Cristo en ese sentido, con su sangre, ha unido a los hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Entonces, ahora ya la unidad no se da en la raza, como era el caso de Israel. La unidad se da en Cristo y en su iglesia. Una cosa que puedo mencionar, yo recuerdo cuando estaba en Roma, en el seminario, estábamos con otros seminaristas, con otros sacerdotes, y era un seminario internacional. Y yo me acuerdo que había chinos, había japoneses, había estadounidenses, había latinos, y yo recuerdo que todos hablábamos en cierto sentido la misma lengua, porque todos sabíamos, aunque teníamos nuestros defectos, no vamos a decir que éramos perfectos, pero todos sabíamos, o al menos entendíamos que teníamos que perdonar al prójimo, o todos entendíamos que no teníamos que ser rencorosos, o todos entendíamos que teníamos que rezar los unos por los otros. Era como que en ese ambiente uno respiraba universalidad cristiana, o sea, éramos gente de todas partes del mundo, sin embargo, todos estábamos ahí por Jesucristo y por su iglesia, para servir a Jesucristo y para servir a la iglesia. Y cuando uno habla de servir a la iglesia, uno tiene que decir, bueno, servir a lo que es la gloria de Dios y la salvación de las almas, porque esa es la función de la iglesia principal, buscar la salvación de las almas. Entonces, como para concluir un poco la idea de lo que estoy diciendo, Cristo unifica, también divide. Obviamente que podemos decir que Cristo también divide, porque Él dice, no he venido a traer la paz sino la espada. Pero la división es en realidad el pecado. Cristo lo que hace es justamente unificarnos en Él si nos dejamos unificar. La idea es, bueno, quien acepta la salvación de Jesucristo está unificado en Cristo, está unificado en el bien, en aquel que todo lo hace bien, ¿no? Quien rechaza a Cristo, bueno, pierde la salvación, pero no porque Cristo lo quiera. Cristo nos quiere salvar a todos. El problema está que tenemos que estar con Él o contra Él. Ahí está el punto, con Satanás o con Jesucristo. Pero suponiendo que nosotros aceptamos la gracia de Dios y aceptamos el perdón de nuestros pecados y buscamos cambiar de vida, Cristo nos unifica. Ya no importa de qué raza, de qué color, no importa qué lengua hablemos, Él nos unifica en la iglesia, que la iglesia es el sacramento universal de salvación,
y la Iglesia busca ante todo la salvación de las almas y la gloria de Dios. Perfecto, padre. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Patricio M. y soy un enfermo alcohólico. A la edad de 21 años llegué a mi casa bajo los efectos del alcohol luego de una tarde de bebetoria con mis amigos. Producto de eso, mi hijo, en su inocencia, salió a esconderse. En un accidente, cae en un tanque de agua y muere ahogado en el mismo. Marcó mi vida, sufrí por 20 años producto de ese alcoholismo. Tú no lo hagas, no mates a lo que dices más querer. Amigos, continuamos con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos acompaña nuevamente el padre Tomás Agustín Veroz, desde Georgia, Estados Unidos. Él es párroco de San José en la diócesis de Savannah. Estamos tratando el tema la Iglesia, Sacramento Universal de la Salvación, numerales 774 a 776. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hace posible este programa. Los amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, luego se puede dirigir al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos Latacunga en YouTube. Ahí tenemos más de 200 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. El siguiente numeral y el último es el 776. Dice así: como sacramento, la Iglesia es instrumento de Cristo. Ella es asumida por Cristo como instrumento de redención universal, sacramento universal de salvación, por medio del cual Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre. Ella es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad, que quiere que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, se una en un único cuerpo de Cristo, se coedifique en un único templo del Espíritu Santo. Padre, por favor, ayúdenos. Ciertamente. Bueno, la Iglesia ante todo es un instrumento porque la causa principal de nuestra salvación es Jesucristo. Y la causa principal de nuestra salvación es Dios mismo. Podemos decir que Dios no necesita, estrictamente hablando, de la Iglesia. Sin embargo, una vez que Dios decidió, desde toda la eternidad, salvarnos a través de la Iglesia, eso es irrevocable. Así lo decidió Dios, así lo decidió Jesucristo, porque en su mente Él tenía muchas posibilidades. En su mente Dios podría haber redimido al hombre de muchísimas maneras, pero lo hizo haciéndose hombre, muriendo en la cruz, resucitando, y lo hizo también fundando una iglesia. Lo mismo podemos decir que todo es hipotéticamente necesario. Por ejemplo, cuando uno habla de la Santísima Virgen María, obviamente que la Santísima Virgen María es necesaria para decir que sí, para justamente ser la Madre de Dios, pero es hipotéticamente necesaria. ¿Qué significa? Que si Dios hubiese elegido a otra persona, si Dios hubiese elegido otro modo de hacerse hombre, no necesariamente tenía que elegirla a la Santísima Virgen María, pero Dios la eligió, y a partir de que Dios la eligió, ese sí de la Virgen era necesario. Por eso Cristo es el Redentor, pero Él nos ha dejado su madre como también protectora, como abogada. Esto se aplica a los santos, esto se aplica a los obispos, esto se aplica a los papas, y esto se aplica a cada uno de nosotros. Muchas veces cuando nosotros tenemos una misión en la iglesia, por ejemplo, me viene a la mente la misión que tuvo San Ignacio de Loyola, que gracias a su orden, gracias a los jesuitas, la fe se expandió por América. O sea, los jesuitas, los franciscanos, fueron grandes misioneros en nuestro continente.
Sin embargo, Dios los usó a ellos como instrumentos, pero Dios tenía en su mente 10.000 posibilidades y podía haber salvado a los hombres de 10.000 maneras. Entonces, dicho todo esto, la iglesia es instrumento, porque la iglesia es el sacramento universal de salvación en las manos de Dios. Siempre es Dios, y cuando digo Dios me refiero a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno y trino, ¿no? Siempre es Dios la causa principal de nuestra salvación. La iglesia es el instrumento que obviamente hoy en día es necesario porque así Dios lo quiso, ¿no? Entonces, para poder salvarnos es necesario formar parte de la iglesia, porque así lo quiso Dios y así lo quiso nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como para ir concluyendo un poco mi respuesta hacia esto, la iglesia es necesaria para nuestra salvación porque Dios así lo quiso y porque Cristo, Dios hecho hombre, también así lo quiso. Y Cristo, en su infinita misericordia, también hace partícipes a los hombres de su redención. Por ejemplo, nosotros podemos rezar los unos por los otros, nosotros podemos ofrecer sacrificios por ejemplo, penitencias por la conversión de algún hermano. Nosotros podemos interceder también, o sea, rezando para que un hermano sea aliviado de una enfermedad por cualquier intención. Pero todo eso es gracias a los méritos de Jesucristo. Sin los méritos de Jesucristo, nuestras oraciones no valdrían absolutamente de nada. Y todo eso es gracias a los méritos de Jesucristo y gracias al poder dado a la Iglesia, porque Cristo le dio poder tanto al Papa como a los obispos, como a los sacerdotes, de administrar los sacramentos, de administrar el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la confesión, el sacramento de la confirmación. Y los sacramentos son tan importantes que siempre el cura de Ars, el famoso patrono de los párrocos, decía que sin sacerdotes no hay sacramentos, sin sacramentos no hay gracia de Dios, sin gracia de Dios no hay salvación. El cura de Ars decía que había que rezar mucho por las vocaciones sacerdotales porque son aquellos que, por la gracia de Jesucristo que comparte su sacerdocio con los obispos y con los sacerdotes, a nosotros nos llega la gracia de los sacramentos y nos llega también la salvación. Entonces, por eso es importante rezar mucho por las vocaciones sacerdotales, porque bueno, sin sacerdotes como que no habría ni Eucaristía, no habría ni confesión, no habría gracia de Dios y no habría salvación. Entonces, es importante que uno tome en cuenta que somos miembros del cuerpo místico de Cristo, somos miembros de la Iglesia, somos bautizados, que tenemos que estar unidos siempre al árbol. El árbol es la Iglesia plantado por Jesucristo. Entonces, donde está la Iglesia, está Jesucristo, ¿no? Y donde no está la Iglesia, no está Jesucristo. No podemos elegir entre Cristo y la Iglesia. Tenemos que tomar siempre a Cristo y a la Iglesia, porque justamente Cristo fundó a su Iglesia para poder salvarnos y para poder dar gloria a la Santísima Trinidad. Perfecto, muchas gracias, padre. Yo tengo una pregunta que la voy a dividir en tres partes. Ya sabemos que la iglesia, especialmente los católicos, sabemos que la iglesia es el instrumento de salvación, es el sacramento, y quienes estamos dentro de la iglesia hacemos mucho esfuerzo por vivir la moral cristiana, por vivir los lineamientos que nos pide la iglesia, etcétera. Pero, ¿y qué pasa con la gente que vive por otra región del mundo y no ha escuchado hablar de la iglesia católica especialmente? ¿Qué pasa con ellos? Es una muy buena pregunta. Lo que hay que decir ahí es que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un musulmán en Arabia Saudita, pero puede ser de un musulmán o puede ser de un budista, de alguien que no tiene la posibilidad de conocer a la iglesia. Lo que hay que decir es que hay una manera como se puede salvar y hay una manera como no se puede salvar. Con respecto a eso, el mismo catecismo lo dice, pero lo vamos a explicar un poco. Una persona que
no tiene la posibilidad de conocer a Cristo y a la Iglesia, no se puede salvar por su falsa creencia. O sea, el Islam, el budismo, las religiones no católicas, de por sí nos condenarían, de por sí, porque son religiones que si bien tienen parte de la verdad, por ejemplo, con los musulmanes compartimos la creencia en un Dios único. En eso estamos de acuerdo. Sin embargo, lo que hace falso al Islam no es lo que tiene en común con el cristianismo, sino lo que tiene de falsedad, que por ejemplo ellos no aceptan la Trinidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Las religiones no católicas, en cuanto a sus aspectos de falsedad, porque tienen aspectos que son iguales, pero aspectos falsos también, eso es lo que hace que no nos puedan salvar. Es decir, uno no puede salvarse por la religión musulmana, por la religión budista. Esas religiones falsas nos condenarían de por sí. Ahora bien, muchas veces Dios toma en cuenta la buena voluntad de la persona que está en esa religión falsa, porque Dios sabe que esa persona no tiene ninguna posibilidad de conocer el cristianismo, ninguna posibilidad de conocer a la Iglesia Católica. Entonces, ese hombre que no tiene posibilidad de conocer a la Iglesia Católica y que es musulmán, no se salva por su religión falsa, pero Cristo, y es siempre Cristo y la Iglesia, Cristo y la Iglesia lo pueden salvar si él es fiel a la voz de su conciencia. Es como que Cristo le habla a esa persona a su conciencia, y cuando esa persona sigue la voz de su conciencia, sigue la voz de Jesucristo. En cambio, cuando esa persona no sigue la voz de su conciencia, no sigue la voz de Jesucristo. Esa persona se salva o se condena de acuerdo a su fidelidad a la conciencia. Alguno con respecto a esto me ha dicho, bueno, pero suena muy relativista porque la conciencia nos puede decir muchas cosas. Voy a decirles esto. Dios sabe, Dios en su infinita misericordia y también en su infinita providencia, Dios sabe quién es fiel a la verdad y quién no. La persona que es fiel a la verdad es aquella persona que, si supiera que la Iglesia Católica es la verdadera, la fundada por Jesucristo, si lo supiera, no dudaría un segundo en convertirse. No se convierte porque no lo sabe. Esa persona está en el error per accidens, o sea, accidentalmente está en el error, pero con su corazón ama la verdad y eso Dios lo sabe. En cambio, supongamos que una persona no ame la verdad, Dios lo sabe, entonces esa persona no se salvaría. Y también podemos poner este otro ejemplo. Supongamos que un musulmán, un budista, una persona de una religión no católica, se da cuenta que Cristo es el Salvador, se da cuenta que la Iglesia Católica es la única verdadera, lo sabe, pero no quiere convertirse. En ese caso no se puede salvar, porque ya no es ignorante, sino que directamente lo sabe y aún así rechaza la verdad. Entonces, por eso tiene sentido la misión. La misión tiene sentido porque los hombres de buena voluntad se pueden convertir y pueden abrazar la fe. Entonces, dicho esto, no me salva una falsa religión, no me salva nunca una falsa creencia, me salva solamente Cristo y la Iglesia. Y Dios sabe, entre los hombres que no tienen posibilidad de conocer la fe, Dios sabe quién ama la verdad y quién no la ama. Dios ve los corazones de los hombres. Entonces el hombre que ama la verdad no dudaría un segundo en convertirse al catolicismo si supiera que la verdad está allí, ¿no? Entonces Dios a ese hombre lo va a salvar por su amor a la verdad, que el amor a la verdad es amor a Jesucristo y a su iglesia, ¿no? En cambio, quien se condena, bueno, se condena por rechazar a Cristo y a su iglesia o por su mala voluntad también, porque esa persona, al no amar a la verdad, no ama a Jesucristo y a la iglesia también, ¿no? Entonces, dicho esto, esto es más o menos la explicación que la iglesia ha dado a este misterio tan grande de aquellos que por ahí no tienen posibilidades de conocer nuestra fe, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Las dos partes que me faltan de la pregunta lo hacemos en el siguiente periodo. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Mi nombre es Alexa. Por andar en el consumo del alcohol terminé en una cama del hospital ya que por mi inconsciencia me contagié de COVID, a lo cual las dolencias fueron demasiado fuertes en mi cuerpo y tuve que pedir auxilio. Mi manera de beber me llevó a eso. El día de hoy yo le pediría a la comunidad en sí de que se dé cuenta de que andar bebiendo en una calle no es seguro de nada. Amigos, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Tomás Agustín Veroch, párroco de San José en la diócesis de Savannah, en Georgia, Estados Unidos, nos está acompañando con la explicación del tema La Iglesia, Sacramento Universal de la Salvación, numerales 774 a 776. Una vez que ha explicado los tres numerales, pues ha surgido la inquietud de qué pasa con las personas que no conocen la iglesia, y la siguiente pregunta es, ¿qué pasa con nuestros hermanos cristianos protestantes que sí conocen la iglesia, que sí han escuchado hablar de ella, pero prefieren no estar dentro de ella? Bueno, la respuesta es un poco acá con nuestros hermanos protestantes y hermanos separados. Lo que hay que decir es que ellos, al aceptar a Cristo Jesús como Salvador y como también único Salvador del género humano, eso es lo que nuestros hermanos protestantes tienen en común con nosotros. Y eso es un gran punto a favor porque lo que explica el Catecismo de la Iglesia Católica es que un bautizado con bautismo válido es un hermano en Cristo. Ahora bien, está ese punto a favor, pero después no podemos ignorar una gran diferencia, que es que Cristo en Mateo 16:18 dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro fue el primer papa, concretamente. Y muchos de los hermanos protestantes esto lo discuten, sin embargo, lo que a ellos les falta es la tradición apostólica. Por ejemplo, ellos a veces no toman en cuenta lo que han dicho los sucesores de los apóstoles, que son los santos padres. En el año 93, por dar un ejemplo, estamos hablando siglo I, año 93, estaba todavía el apóstol San Juan vivo, y resulta que hubo un problema en Corinto con el obispo y con los presbíteros y con algunos laicos. Y ese problema no lo solucionó el apóstol San Juan, lo solucionó el Papa Clemente, justamente era el sucesor de Pedro. Y uno, cuando lee esa carta que el Papa Clemente le manda a los corintios, los manda directamente no como alguien que es de afuera, sino como alguien que tiene autoridad y que les dice, bueno, si ustedes no hacen lo que yo les digo, pueden incurrir en penas de excomunión, esto y lo otro, como que hasta tiene tono amenazante, ¿no? Es decir, uno ve que los sucesores de Pedro, del obispo de Roma, en ese momento tenían autoridad sobre toda la iglesia. Entonces, dicho esto, no podemos elegir los dogmas que nos gustan y rechazar los dogmas que no nos gustan. En concreto, tenemos que decir que las personas que no pertenecen a la Iglesia Católica están en el error en cuanto que rechazan a la Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. También con ellos se aplica lo que se aplica con los musulmanes, con los budistas. Hay protestantes que tienen buena voluntad y que realmente ellos creen que siguiéndolo a Jesucristo es suficiente y que no tienen que pertenecer a una iglesia. Pero el protestante que se da cuenta que está en el error está obligado a convertirse al catolicismo, porque de lo contrario no podría salvarse tampoco. ¿Cómo sabemos qué protestante lo sabe y qué protestante no lo sabe? Es muy difícil saberlo porque solamente Dios puede ver la conciencia de las personas.
salvo que alguien lo manifieste, que alguien diga, bueno, yo en realidad sé que la Iglesia Católica es la verdadera, pero no me quiero convertir. Bueno, si lo manifiesta así, es claro que esa persona no se puede salvar si no se une a la Iglesia Católica. Pero entre los protestantes acá en los Estados Unidos lo que uno ve es que muchos de ellos no se convierten al catolicismo porque tienen la idea equivocada de la Iglesia Católica. Muchos de ellos piensan que la Iglesia Católica fue fundada por Constantino y que en realidad la Iglesia Católica eh, fue directamente una institución de poder, no una institución que Cristo quería. Pero nada más alejado que esta teoría. O sea, la Iglesia Católica nunca pudo haber sido fundada por Constantino por muchísimos motivos, pero el motivo principal es que Constantino nunca fue católico, que Constantino hasta murió arriano y cuando se bautizó con un bautismo no trinitario. Y en el Concilio de Nicea, si bien Constantino lo convocó, pero se sometió a todas las decisiones de los obispos, él no intervino para nada. Y después se pueden contar más de 30 papas en la historia antes de Constantino. Y, por ejemplo, 100 años antes de Constantino, San Cipriano llamaba al sucesor de Pedro, lo llamaba sumo pontífice. O sea que esa atribución no es de Constantino, sino que es de mucho tiempo antes, ¿no? Dicho esto, hay muchos protestantes y muchas personas que por ahí tienen buena voluntad, que tienen una imagen equivocada de la Iglesia Católica. Lo mismo, no puedo meterme a hablar de eso ahora porque tendríamos que hablar 3 horas, pero, por ejemplo, hay un mal conocimiento o un conocimiento totalmente equivocado de lo que es la historia de la Iglesia. Hay veces que nos pintan a la Iglesia Católica como una institución terrible, como una institución oscurantista, y en realidad la historia es totalmente distinta. Si bien hubo hombres y mujeres que miembros de la iglesia, miembros del cuerpo místico de Cristo que cometieron pecados y que por ahí no fueron los mejores ejemplos, también hubo santos y también hubo personajes como por ejemplo podemos mencionar a la Madre Teresa de Calcuta, al Padre Pío, inclusive a personajes como San Agustín, como San Jerónimo. Hubo realmente santos que mostraron el verdadero rostro de Jesús. Un mal católico no es la iglesia. Un mal católico es simplemente una manzana podrida de la iglesia. Sin embargo, Cristo lo anunció, hay trigo y cizaña. Uno tiene que buscar ser trigo y no ser cizaña. Pero yo creo que los protestantes y los no católicos, cuando empiezan a conocer la Iglesia Católica, sobre todo cuando empiezan a leer los padres apostólicos, que son los sucesores de los apóstoles, y ojo, los padres apostólicos entendieron la Biblia y entendieron la Sagrada Escritura como la entendía Pedro, Pablo, como la entendían los apóstoles, ¿no? Ahí está el punto. Bueno, es como que los santos padres, los discípulos de los apóstoles, cuando uno los lee y cuando uno lee las Sagradas Escrituras entendiéndola como la entendieron ellos, uno termina diciendo, no puedo no ser católico. Yo siempre soy de la teoría de que un protestante se convierte por la gracia de Dios, lo mismo una persona de cualquier secta evangélica, obviamente que es necesaria la gracia de Dios, pero el protestante o la persona de alguna secta evangélica que tiene buena voluntad y que lee a los padres de la iglesia, a los padres apostólicos sobre todo, si tiene honestidad intelectual y honestidad moral, al menos termina diciendo, bueno, la iglesia más cercana a la iglesia apostólica es la iglesia católica. Y se termina convirtiendo al catolicismo, como pasa en muchos casos, ¿no? Para concluir, bueno, la iglesia verdadera es la iglesia católica y los protestantes, los ortodoxos, los evangélicos, tenemos en común a Jesucristo, sí, pero ellos, al haber rechazado a la iglesia, están objetivamente en el error. Después, aquellos que se convierten al catolicismo
por haber conocido bien la Escritura, los padres de la Iglesia, perfecto. Pero aquellos que no se convierten hay que distinguirlos como distinguíamos a los no católicos y no cristianos antes, ¿no? Quien sabe que la Iglesia Católica es la verdadera, lo sabe porque lo ve la verdad y no se quiere convertir, no se puede salvar. Esa persona no se salva. Ahora, quien ignora que la Iglesia Católica es la verdadera, Dios la salva o la condena según su amor a la verdad. Dios sabe si en su corazón tiene amor a la verdad o no. Pero su religión protestante o su secta no lo salva. Lo salva siempre Cristo y la Iglesia Católica por su amor a la verdad, ¿no? Porque esa persona, si supiera que la Iglesia Católica es la verdadera, no dudaría un segundo en convertirse. Entonces, ese es un poquito. Por eso yo le digo a los católicos, tenemos que tener caridad con nuestros hermanos separados. No quiere decir que no tenemos que aceptar sus errores, pero la caridad es lo que salva al mundo y la caridad es lo que alienta a las otras personas a convertirse. Si uno directamente los insulta, los trata mal, muchas veces no los alienta a la conversión, no, para nada. En cambio, hay que refutar los errores, ciertamente, pero hay que tratarlos con caridad, porque la caridad es lo que muestra a nuestros hermanos separados el verdadero rostro de Jesús, ¿no? Perfecto, gracias, padre. Nos sobran 8 minutos. Podemos tratar el tema del año jubilar, que estamos en un año jubilar. ¿Qué es, padre, el año jubilar y en qué nos beneficia? Bueno, el año jubilar es un año de misericordia ante todo, ¿no? Podemos decir, es un año donde prácticamente se nos conceden indulgencias y se nos conceden también perdón por nuestras faltas. A eso es lo que se refiere el año jubilar, ¿no? Justamente la apertura de las puertas, que justamente hizo el Papa, la apertura de las puertas es una señal de la apertura a Cristo Jesús, ¿no? Una de las cosas que el Papa Juan Pablo II decía era, eh, abran la puerta a Cristo Jesús de sus corazones. ¿Mm? Entonces, como que el año jubilar es un año especial de misericordia y es un año especial donde uno tiene la posibilidad de ganar indulgencias y de recibir el perdón de sus pecados de manera especial. Y bueno, y uno gana esas indulgencias, sobre todo en el año jubilar. Ante todo, en algunas diócesis es visitando, por ejemplo, la catedral o participando de la misa del año jubilar. Muchas veces sucede eso. Pero hay ciertas condiciones, ¿no? Como por ejemplo, una de las condiciones es que uno esté en gracia de Dios. Para eso es necesaria la confesión, ¿no? Hay que confesarse para estar en gracia de Dios. Y después, por otra parte, hay que comulgar. Y además de poder comulgar, hay que rezar por las intenciones del Santo Padre, que son, por ejemplo, cuando uno reza por las intenciones del Santo Padre, es un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria y el Credo, muchas veces es eso. Y después otra de las cosas que hay que decir, ¿no? Que me parece que es súper importante, es que el año jubilar, una de las oportunidades que nos da a cada uno de nosotros los fieles es de un poquito revisar cómo va nuestra vida espiritual, ¿no? Porque hay veces que nosotros estamos metidos en el mundo, estamos metidos un poco en las actividades en nuestro trabajo, estamos metidos, no sé, en la universidad, en el colegio, en los deportes, en lo que fuere, y uno como que se olvida de lo más importante, que es la salvación del alma. Por ejemplo, eso se nota mucho cuando las personas dicen, bueno, yo hace 10 años que no me confieso. ¿Y cómo no te has preocupado de confesar a Dios tus pecados a través del sacramento de la confesión, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que por ahí te preocupaste, no sé, de tu hijo, de tu hija, que todo eso está muy bien, te preocupaste de tus hobbies, te preocupaste de toda tu vida, pero no de la salvación de tu alma? Entonces, por ahí este año jubilar también es un momento para revisar nuestra vida espiritual y decir, bueno,
De ahora en más voy a confesarme todos los meses, voy a pedirle perdón a Dios todos los meses por mis pecados. De ahora en más, si no estuve participando en la misa, bueno, voy a participar de la misa dominical todos los domingos, los días de obligación. Si no estuve rezando, voy a empezar a rezar. Si no perdoné, voy a empezar a perdonar. Si no pedí perdón cuando ofendí a una persona, voy a empezar a pedir perdón. Como que ahora en más voy a tratar de trabajar más en la santidad, porque es un poco a lo cual estamos llamados los cristianos, ¿no? A, digamos, trabajar más en la santidad y buscar más configurar nuestra vida a la vida de Cristo Jesús, a la vida de aquel que es nuestro Salvador y aquel que realmente hace bien todas las cosas, ¿no? Perfecto, padre, muchísimas gracias. Amigos, estamos en la parte final de su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestro saludo para toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio La Tacunga, a través de las redes sociales. Un saludo en especial a la parroquia San José, en la diócesis de Savannah, en Georgia. Un saludo también para los laicos organizados en diferentes movimientos, sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Padre Tomás, muy agradecido con usted por haber aceptado esta invitación. Esperamos que siga colaborando con este programa para que nos dé mucha más, hable de la doctrina, de la fe, nos dé cátedra en cuanto al catolicismo. No Con queremos mucho gusto. despedirnos, sí, no queremos despedirnos sin un mensaje final para nuestra audiencia y su bendición, Padre. Bueno, el mensaje final quizás el que puedo dar es el mensaje que nos da nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo nos dice, busquen el reino de Dios por sobre todas las cosas y el resto se os dará por añadidura. En nuestra vida tenemos que buscar el reino de Dios, o sea, tenemos que buscar la salvación de nuestra alma, porque eso es lo más importante. Nosotros sabemos que hay cosas que son importantes, como el tener una familia, tener hijos, el trabajar, hay cosas que son muy importantes. Pero si nosotros no vamos al cielo después de esta vida, es como que nuestra vida fue completamente inútil. Así que busquemos la salvación de nuestra alma, busquemos el reino de Dios por sobre todas las cosas. El mayor negocio del cristiano es salvar su alma, como decía Don Bosco, ¿no? Ese es el mayor negocio del cristiano. Y dicho esto, quien está aferrado a Cristo Jesús y quien está aferrado a la Santísima Virgen María, por ahí pasará por momentos de tribulación, por ahí habrá momentos de cruz, pero estamos en roca firme. Lo más importante es no soltar los brazos de Jesús y María y caminar hacia la santidad y hacia el paraíso junto con ellos, porque de la mano de Jesús y María podemos siempre ser santos. No, solos no podemos, pero con la ayuda de nuestro Redentor y de nuestra Madre, todo es posible. Así que estas son mis palabras finales y bueno, ahora puedo dar la bendición quizás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, Padre. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos veremos el próximo sábado con un nuevo tema y un nuevo invitado. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Gracias, Padre. Muchas gracias. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, ven, apresurémonos. Gracias por venir.